Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y estén teniendo un gran inicio de año. Mi nombre es Mariana Rubio, jefa de educación en Interbank. Como todos los meses, hoy traemos una charla más para ustedes. ¿Y qué mejor charla que tener una sobre cómo mantenernos motivados para lograr nuestras metas todo este año? Nos acompaña el gran Ernesto Málaga, conferencista y líder de la expedición que logró coronar una cumbre en el Himalaya. Bienvenido Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros, son todos tuyos. Gracias, Mariana, y buenas con todos, de verdad. Es un gusto y un placer estar acá con ustedes. Y es un placer para mí, sí, ya me presentaron, soy Ernesto, todo el mundo me dice Pichón, Ernesto Pichón Málaga, montañista de pasión, montañista de pasión. Y de hecho, lo que quiero compartir con ustedes, más que una charla teórica de cuáles son estos temas para seguir motivados y cumplir todas nuestras metas en este 2022, es realmente contarles una historia. Y contarles una historia sobre las experiencias propias que nosotros hemos ido ganando en el tiempo en la montaña. De hecho, las imágenes que van a ver ustedes el día de hoy conmigo son imágenes tomadas por nosotros mismos, donde nos enseñan muchísimo. Esto de la montaña realmente viene a ser una escuela grande. Y digo que es montañismo por pasión porque hemos logrado cosas importantes, básicamente porque teníamos este componente trascendental, este ingrediente importante que es la motivación, que junto con otras herramientas que vamos a ver también hoy, el día de hoy un poquito, nos van a justamente a dar esta fórmula exacta y precisa para poder justamente cumplir aquellas metas que nos hemos propuesto para este año, estas metas y estos objetivos que nos estamos trazando en este nuevo año que empieza desde ya. Entonces, para esto, esta historia empieza hace muchos años con esta imagen donde aparecemos tres montañistas en una montaña del Himalaya. El Himalaya es la cordillera más alta del mundo. Contiene las 14 montañas más altas del mundo, las que superan los 8.000 metros de altura. Llegar hasta allí realmente para nosotros fue un sueño de muchos años, un sueño después de haber estado escalando durante mucho tiempo en cordilleras aquí en el Perú, en cordilleras cercanas, en Argentina, Ecuador, en Europa inclusive. Y de hecho siempre en la cabeza teníamos el sueño de llegar a las montañas más altas del mundo. Y ese sueño obviamente fue a través de un proceso bastante largo, un proceso que de hecho tenía que iniciarse con un punto cero, tenía que iniciar desde el primer momento en que empezamos a escalar. Yo empecé a escalar en el año 85. Yo llevé un curso básico donde descubrí la pasión del montañismo. Descubrir la pasión del montañismo es descubrir un poco esta sensación de llegar a una cumbre. La sensación de llegar a una cumbre es indescriptible. Yo no podría ahorita mencionar qué es lo que realmente se siente al momento de pisar la parte más alta de una montaña. Pero yo descubrí que el momento en que empecé a practicar el deporte del montañismo, inmediatamente después de la primera cumbre, esto ya dejó de ser deporte para convertirse en una pasión. Y esta pasión la llevé durante muchos años. Y durante estos años estuvimos escalando con todas estas montañas que ustedes ven acá, en varias expediciones, en el Huascarán, en la Aconcagua, las montañas más altas de América. Estuvimos en muchas montañas aquí en Cordillera Blanca, el Artesonraju. Pudimos hacer la primera expedición a Europa, donde logramos escalar el Mont Blanc, que es la montaña más alta de Francia, la montaña más alta de Europa Occidental. Y todas y cada una de estas montañas nos iban enseñando muchísimo. Nos iban enseñando cada una de ellas algo importante para poder aplicarlo en la siguiente montaña. Una de las cosas que logramos entender muy bien es que este proceso de haber escalado durante tanto tiempo nos llevó a dar esta posibilidad, estas herramientas para poder soñar en grande. Nos trazamos un objetivo complicado, nos trazamos hace muchos años atrás un grupo de amigos montañistas el objetivo de llegar a una
de las 14 montañas más altas del mundo. Elegimos el monte Shishapangma, que queda en el Tíbet a 8.027 metros de altura. En el año 2000, donde se realizó la primera expedición peruana en intentar esta cumbre, éramos nosotros los primeros peruanos en organizar una expedición. Éramos nosotros los primeros que tratábamos de llevar la bandera peruana para que flameara en una cumbre de más de 8.000 metros en el Himalaya. Como ven, el proceso fue un proceso bastante largo, desde el año 85 hasta el año 2000, logrando hacer varias cumbres y ganando muchísima experiencia. Ya luego vamos a contarles un poco sobre esta experiencia del Himalaya, sobre esta cumbre. Este es el equipo expedicionario que en el año 2000 intentó esta cumbre, y este grupo nos autodenominamos Perú 8000, y de este nombre de Perú 8000 ha logrado quedarse en el tiempo. Ahora, esto de escalar una montaña, como les digo, nosotros nos manejamos mucho y nos rozamos mucho con el tema de la naturaleza. Esto implica que el montañismo como tal no es una ciencia cierta. Es decir, nosotros no podemos asegurar cuando vamos a la montaña que vamos a llegar a la cumbre, porque en el camino pueden suceder un sinfín de cosas, ¿no? Y estas son las cosas que le ponen esta pimienta a la vida, ¿no? Estas son las cosas que de alguna manera te van poniendo probablemente alguna traba en el camino que te pueda ir desanimando y te pueda ir frenando al objetivo que te has trazado. En nuestro caso, en la montaña, al manejarnos en la naturaleza, puede ser una grieta, puede ser una tormenta, puede ser el mal tiempo, una avalancha, puede ser que nosotros mismos estemos físicamente con alguna dolencia, y hay muchos factores entonces que se mezclan justamente para evitar de alguna manera que podamos lograr una cumbre. Estas situaciones que nosotros vemos en la montaña, en la naturaleza, las denominamos obviamente situaciones inesperadas. Estas situaciones que nadie las espera y que están allí a la vuelta de la esquina. Ahora nosotros debemos saber que están a la vuelta de la esquina. Estas situaciones inesperadas, como les dije, son todas aquellas que nos van a poner este tipo de trabas. Situaciones inesperadas como estas de acá. En esta imagen ustedes ven una montaña, ese es el Annapurna. Estas imágenes fueron tomadas por una expedición española hace pocos años atrás en el Annapurna, una de las montañas, de las 14 montañas más altas del mundo. Y en la franja, en el círculo este amarillo y en las flechas, ustedes van a ver unos puntitos negros. Estos puntitos negros son montañistas, son escaladores que están en una de las partes más complejas de esta montaña. En la imagen siguiente vemos que se ha iniciado algo inesperado, algo que nadie lo espera, pero está allí, es parte de la montaña y es parte del juego que nosotros hemos empezado a jugar. En este caso es una gran avalancha y siguen los puntos negros estando en la imagen. Y esta avalancha sigue creciendo y la avalancha crece tanto que logra cubrir a algunos montañistas. Estas son situaciones inesperadas que nosotros sabemos que están allí y de hecho, si nos sucede, es lo que nos va mellando, es lo que nos va frenando, como les dije. Ahora, felizmente, aunque la imagen parece bastante aterradora, felizmente todos los montañistas salieron con bien en esta avalancha a pesar del tamaño, que era una avalancha muy, muy potente. Estas situaciones inesperadas son con las cuales nosotros nos manejamos en el día a día. Entonces el montañismo es la ciencia de la incertidumbre. Y esto es de alguna manera con lo que nosotros debemos manejarnos en el día a día, porque nosotros no vivimos en el paraíso, no vivimos en el Edén. Entonces nosotros nos podemos trazar una meta y un objetivo, que puede ser fácil, puede ser más o menos difícil o puede ser muy complejo. Pero en el camino debemos ser conscientes que pueden presentarse un sinfín de cosas que nos pueden ir frenando este camino hacia ese objetivo. Para eso existe la motivación. Y para eso es que nosotros salimos motivados a la montaña. Y en este momento lo que pretendo comunicarles es justamente el hecho de cómo es que nosotros podemos llevar esta motivación hasta el final. ¿Qué me pasó a mí durante los años que estuve escalando las primeras cumbres? En el caso del Huascarán, y esto me lo acuerdo clarito porque el Huascarán fue la segunda montaña que yo hice. El primero fue el Urus y segundo fue el Huascarán.
Y aquí yo aprendí que cuando ese día, hace muchos años atrás, esto fue en el 86, el 28 de julio del año 86 yo hice cumbre en el Huascarán, pero me costó muchísimo. ¿Y por qué me costó muchísimo? Porque, a ver, recién había empezado a escalar un año antes y recién estaba ganando experiencia en la montaña. Y el día de cumbre yo salí del campamento y de hecho salí pensando en la cumbre. Salí enfocado en la parte más alta de la montaña. Y hacia allí caminé, hacia allí me enfoqué y así fui ganando altura. Pero este enfoque solamente en la cumbre hizo que ese tiempo, que realmente fueron probablemente unas 5 horas, se convirtieran casi en 20. ¿Por qué? Porque en mi cabeza solamente estaba la cumbre. Esto significó, y lo vemos en esta gráfica, que si yo me concentro únicamente en esta gran cumbre que yo tengo que lograr de todas maneras, en este camino largo voy a llegar, si logro llegar a esa cumbre, voy a llegar sumamente cansado. En nuestro caso, ese sumamente cansado ya no es solamente un sumamente cansado físicamente, sino también mentalmente. Para nosotros el cansancio físico es natural de alguna manera. Los cansancios extremos que nosotros tenemos en la montaña son naturales y sabemos que vamos a llegar a cansancios extremos. Lo que nosotros siempre decimos en la montaña es que si yo me canso, además de físicamente, me canso mentalmente, eso para mí es muy peligroso. Entonces el cansancio mental es lo que nosotros tenemos que evitar. Si yo salgo concentrado solamente en la gran cumbre, voy a llegar sumamente cansado. Así que la siguiente cumbre decidí hacer lo siguiente. En ese momento dije, ok, esta es la cumbre, la tengo a una distancia bastante grande, no puedo calcular distancias porque no tengo ningún punto referencial en la montaña, así que decidí olvidarme un ratito de esa cumbre. Entonces ya estaba cansado y dije, ¿sabes qué? Ahora me voy a concentrar solamente en llegar hasta un montículo de nieve que yo veía ahí a unos 4 o 5 metros, no más. Entonces, ¿qué pasaba con ese montículo que estaba a 4 o 5 metros? Se convertía en ese momento en mi cumbre. Ya no esta grandota que estaba allí, sino eso, tengo que llegar allí. Y ese tengo que llegar allí fue el concentrarme en ese montículo de nieve. Así que caminé hasta ese montículo de nieve, di unos 5 o 6 pasos, llegué a ese montículo de nieve y de verdad que lo primero que hice fue alegrarme por haberle llegado a ese montículo de nieve. Y después de un momento me marqué otra meta, que no era la gran cumbre, otra meta pequeña. Y dije, ahora voy a caminar unos 10 pasos. Y caminé 10 pasos. Y mi consigna fue, no voy a parar. No voy a descansar en el camino. Va a ser constante y voy a dar 10 pasos seguidos, por más cansado que esté. Y así lo hice. Caminé 10 pasos y llegué al paso número 10. Me alegré. Cuando sé que me alegro, yo me festejo. Y mi premio fue descansar. Y así fui subiendo esta otra montaña hasta que me di cuenta, y esto me sucedió la primera vez y fue bien loco, porque cuando yo hice la última prueba, ok, ahora voy a caminar hasta allí, me di cuenta que ya no había más donde caminar. Había llegado a mi gran cumbre, había llegado a la cumbre y realmente casi ni me di cuenta. Cuando yo le conté esto a un gran amigo mío, escalador, él, Richard, que me acompañó en la segunda expedición al Himalaya, le dije, oye, mira lo que me pasa, yo cuando escalo ahora a una montaña, después del Huascarán, voy haciendo esto, voy trazando me voy fijando que distancias cortas, montículos de nieve, algo que esté ahí raro y camino hasta eso. Y ya no voy caminando hacia la cumbre, camino hasta eso y descanso porque ese es mi premio. Y luego sigo avanzando y sigo avanzando. Y Richard me contó, qué loco, yo también hago lo mismo. Y yo en vez de fijarme en montículos, yo cuento hasta 12 pasos. Entonces su consigna era 12 pasos sin descansar. Aquí aprendimos que si nosotros dividimos este trayecto del último día, que es el trayecto más cansado, el más largo, el más importante de la expedición para llegar a la cumbre, si yo lo divido en pequeños tramos, esa subida va a ser mucho, mucho más sencilla. Richard hacía lo mismo que yo y esto lo aprendimos en la montaña. Es decir, nosotros lo que aplicábamos era, primero, me olvido de la gran cumbre. ¡Chao, gran cumbre!
Me olvido de ti un ratito. Sí, eres mi objetivo principal, pero me voy a olvidar de ti un ratito. Y lo segundo que hago es, voy hasta aquí nomás. Lo tercero que hago es, me voy a condicionar, es decir, no voy a parar, no voy a descansar. Mi objetivo es llegar hasta allí sin descansar y me concentro en ello. Y el cuarto punto es, cuando lo logre, me felicito. El cuarto punto creo que es uno de los más importantes dentro de esto que nosotros descubrimos en la montaña y que después descubrimos también que existe una teoría al respecto. Y es la teoría de las pequeñas metas, la teoría del paso a paso, donde yo desmenuzo todo el trayecto en pequeñas metas, en pequeños pasos, en pequeños logros. Pero ojo, importante, y lo voy a recalcar varias veces, yo no voy a funcionar en esta teoría si es que yo en el camino no festejo cada uno de esos pequeños pasos o de esas pequeñas metas. Es sumamente importante festejar cada pequeño logro que voy dando en el camino. Si no lo hago, no voy a llegar muy lejos para lograr esa cumbre grande. Esta teoría de las pequeñas metas nosotros después la aprendimos y la aplicamos, obviamente. Pero antes de pasar a explicar la teoría como tal, vamos a ver un poco de los aprendizajes de montaña, qué es lo que nos funciona en la montaña para poder lograr esta teoría que nosotros aplicábamos sin saber que era una teoría de las pequeñas metas o del paso a paso. ¿Y cuáles son los componentes que nosotros tenemos para esta teoría que nosotros aplicamos en la montaña? El primero y el más importante, la motivación. La motivación que tiene que ser algo que tú tienes que adueñarte. ¿Por qué? Porque el objetivo que te estás trazando tiene que ser tuyo. Tiene que ser tuyo y tú te tienes que apoderar de ese objetivo. En el caso de aquellas personas que estén trabajando en una empresa, típico caso de ventas, yo he trabajado muchos años en ventas, es que, ok, nos dan una meta, ¿no es cierto? Nos ponen una meta, ok, este año tenemos que lograr esta meta, tantos millones. Entonces, oye, pero el pichón en la teoría de las pequeñas metas me ha dicho que es mi objetivo, pero este no es mi objetivo, es el objetivo de la empresa, aguanta. Tú tienes que apoderarte de ese objetivo. Si no lo haces tuyo, no lo vas a lograr. Tiene que ser tan tuyo como de la empresa. Tú tienes que ser parte de ese equipo grande, de esa expedición, porque en una expedición no estamos solos, porque estamos formando parte de un equipo para lograr la cumbre de la organización. ¿Ok? Las metas personales obviamente sí son mías, sí son netamente mías. Este es el primer paso para dar este tema de la motivación. Si yo no me hago ese objetivo mío, no vamos a poder motivarnos en el camino. Preguntémonos entonces, aquellas metas que nos hayamos trazado en diciembre para lograr en el 2022, ¿qué es lo que me está motivando para lograrlas? ¿Qué es aquello que me motiva para alcanzar esas metas? Eso es lo primero, la motivación. Luego seguimos con una palabrita que hemos descubierto en el camino muchos de nosotros y que se repite muchísimo. Pero esta palabrita viene acompañada de dos grandes conceptos. El primero es la perseverancia. La perseverancia que está presente en la montaña todos los días de la escalada, todos los días. ¿Por qué? Porque estamos cansados al extremo físicamente. Si no tenemos la perseverancia, si no tenemos motivación, no vamos a poder dar un paso. Pero ojo, la perseverancia también la hemos escuchado muchas veces. Y yo siempre lo digo, en el año 2000 nos quedamos a 400 metros de la cumbre por un evento inesperado, por una tormenta. Una de las peores tormentas que he vivido en la montaña. 400 metros de la cumbre y a 400 metros de la cumbre nos tuvimos que regresar. Perseverando, 6 años después logramos poner la bandera peruana en la cumbre del Xixapacma, a 8.027 metros de altura. Y recalco, perseverando, porque si en el año 2000, junto con José, con el compañero con el cual yo estaba escalando, y viendo la cumbre a 400 metros hubiéramos dicho, vamos para adelante, no podemos fallar, no podemos descansar, tenemos que llegar a la cumbre, porque a mí me han enseñado que el sí se puede y sí se puede,
Podríamos haber llegado a la cumbre, pero no hubiéramos bajado. Eso no es perseverancia, eso es necedad. La perseverancia es actuar con criterio. La necedad es actuar sin ningún tipo de criterio. Entonces no confundamos perseverancia con necedad. Perseverancia es donde yo necesito herramientas y tengo las herramientas suficientes para tomar decisiones. Decisiones tan fuertes y tan potentes como decidir darnos la vuelta a 400 metros de una cumbre, de una expedición que estuvimos organizando por cerca de 2 años. Eso es tener bastante criterio. Si la perseverancia viene acompañada de la adaptabilidad, es decir, la potestad que yo tengo para adaptarme a situaciones inesperadas, para adaptarme a cualquier tipo de situación, la perseverancia y la adaptabilidad nos da esta palabrita que viene a ser el segundo punto importante que nosotros hemos aprendido en la montaña, y es la resiliencia. Y la resiliencia no es más que ponernos de pie ante situaciones difíciles, ante situaciones complicadas y complejas. Este es el segundo punto, la resiliencia. El tercer punto es el cuidado. El cuidado que nosotros debemos tener en todo el proceso. En el caso de la expedición es el cuidado que nosotros poníamos obviamente en cada uno de nosotros. Es el cuidado que nosotros tuvimos y consideramos al momento de tomar una decisión difícil y dura de tener que regresarnos solo a 400 metros de la cumbre. En este caso, yo recuerdo que hablé sobre el tema del cuidado estando en la expedición. Estando en la primera expedición peruana, esto que vamos a ver y escuchar ahora fue lo que yo dije justamente hablando del cuidado pocos días antes de intentar la cumbre y pocos días antes que justamente nos agarrara esta tormenta a 7.600 metros de altura. Escuchemos. Sin embargo, estamos entrando a una semana en la cual estamos buscando esa cereza, ¿no? Esa bolita encima de la torta. Creo que lo más importante para mí es tener el mayor cuidado posible conmigo, con ustedes, con la gente que estamos acá. Es una semana bastante complicada, bastante dura. No solamente se trata de llegar a la cumbre, sino se trata de que todos bajemos de la cumbre, ¿no? Creo que es eso, o sea, voy a tratar de poner los mayores cuidados posibles, poner todos mis sentidos en esta etapa, ¿no? Que es la más importante, la más dura, la más complicada también. Como ven, nosotros obviamente consideramos muchísimo el tema del cuidado, que es uno de estos puntos que nosotros aprendemos en la montaña. El siguiente punto es el de la paciencia. Esta paciencia que muchos de nosotros no tienen, sobre todo en la ciudad, diría yo. Creo que los que nos manejamos en el tema de aventura hemos logrado manejar muy bien el tema de la paciencia en el caso de que no lo tengamos. Paciencia entendida como calma y aceptación. En el año 2006, en la segunda expedición, nos agarró una tormenta, felizmente en el campamento base, del cual no pudimos salir en 8 días. Es decir, 8 días encerrados en una carpa sin poder salir ni siquiera a unos 30 metros hacia afuera. Yo siempre digo, el montañista que no es paciente es un montañista muerto. ¿Y por qué digo esto? Y suena duro, pero es verdad. ¿Qué sucedió con los campamentos de altura que muchas expediciones habían armado cuando fueron a recuperar después de este temporal, después de 8 días? Sus campamentos, se dieron cuenta que todos habían sido barridos por avalanchas. Es decir, si alguien que no fuera paciente se hubiera mandado de frente a sus campamentos porque ya no puede más, porque ya se desesperó, simplemente no hubiera regresado. Esta tormenta duró 8 días, esta tormenta nos tuvo encerrados prácticamente en el campamento base. Cualquier similitud con lo que hemos vivido y lo que de alguna manera estamos viviendo, estar encerrados, es purita coincidencia, pero es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Es exactamente lo que nos pasó a nosotros. Entonces, no debemos confundir, al igual que la perseverancia no confundamos con necedad, no debemos confundir paciencia con tolerancia. Tolerar es darse un poco el hecho de ser víctima de, ¿no es cierto? O sea, mira hermanito, yo te tolero. Es distinto a decir, soy paciente con él.
es totalmente distinto. Yo tolero la situación, o sea, ya está bien, que vaya nomás. Mientras que es distinto a decir, yo soy paciente. Paciente significa yo estoy aceptando la situación como tal. Tolerar probablemente no la acepte, pero voy, ¿no? Entonces hay una diferencia. Este es un punto importante que nosotros debemos tener, porque esto de la paciencia es definitivamente una decisión personal. Es una decisión personal. Yo decido ser paciente y esto es algo que de hecho debemos considerar muchísimo. Uno de los puntos tan importantes como el de la motivación para lograr hacer cosas es arrancar por creer que es posible, por creernos capaces de lograrlo. Esto es en el caso del... Ya nosotros tenemos la experiencia, ya nosotros hemos ganado experiencia en la montaña, ya nosotros somos capaces de lograr una montaña de 8.000 metros. Entonces, de hecho, si yo no creo que soy capaz de hacer algo, no lo voy a lograr. Esto de creer que es posible, tenemos no solamente que creérnosla, sino que debemos ser conscientes que somos capaces de. Y ser conscientes de que somos capaces de es porque tenemos las herramientas. Tenemos las herramientas suficientes y necesarias para poder hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a mí no se me ocurriría decir, ok, ¿sabes qué? El próximo año voy a manejar una Fórmula 1 y voy a competir en la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no sé nada de Fórmula 1, ¿no? Entonces, yo no podría decir, yo soy capaz de... El sí se puede, como les dije, a nosotros montañistas nos puede matar. El sí se puede tenemos que considerarlo cuando tengamos herramientas, cuando seamos conscientes que podemos lograrlo. Creer que es posible es una de las situaciones que nos va a llegar a alcanzar estas metas, teniendo todas las herramientas a la mano, todo lo que nosotros hayamos podido aprender en el camino también. Otro punto importante es el de la confianza. En la confianza, entendiendo lo que vamos a ver ahora, confianza en mi equipo, entendiendo a mi equipo como mi entorno social, mis amigos, mi familia, mis colegas, en el caso del trabajo, etc. A eso denominamos equipo. Entonces, hay diferentes tipos de confianza y nosotros debemos, en el caso de la montaña, confianza en mi expedición. Esto significa que yo confío en mi expedición, confío en la gente que está alrededor mío. Luego está la confianza de mi equipo, de mi expedición hacia mí, que ellos confíen en lo que yo hago, en lo que yo digo. La confianza entre el equipo, la confianza entre las personas que están conformando ese equipo que nosotros al que estamos dándole esta confianza importante. Y el cuarto tipo de confianza que creo yo es el de más peso, es la confianza en mí mismo. Esta confianza en mí mismo que va a hacer que junto con el anterior punto de creer que es posible, podemos lograr grandes cosas siempre y cuando tengamos las herramientas a la mano. Una de las herramientas que nos da a nosotros los montañistas es la experiencia justamente, la experiencia de otras montañas, la experiencia de haber estado escalando durante mucho tiempo. Como les dije, esto que hacíamos nosotros el día de cumbre con Richard, de formarnos pequeñas metas, pequeñas cumbres en el camino hasta lograr la gran cumbre, forma esto de la teoría de las pequeñas metas. ¿Y cuáles son los factores que influencian esta teoría de las pequeñas metas? Y esto probablemente sean unos pequeños tips que les podemos dar el día de hoy, justo en base a la experiencia que nosotros hemos tenido en la aventura y en la montaña. Los tips van de la siguiente manera. Primero es el tema de la propiedad. La propiedad, viéndola como el punto anterior, el objetivo es mío. El objetivo es exactamente lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero lograr. Esto es importante, tiene que ser mío. Nadie te lo está imponiendo. Ojo, nadie te lo impone. Otra vez, en el caso de la chamba, ok, esta es tu meta. Ok, pero el pichón me ha dicho que nadie te lo impone. Tú tienes que hacerte ese objetivo tuyo. 5 millones. Qué complicado, qué difícil. No importa, los tomo. Estos 5 millones son míos. Yo voy a llegar a esos 5 millones.
¿Cómo? ¿Solo? No, tengo un equipo, ¿no? Entonces, sí hay formas de verlo y la propiedad es la primera y una de las más importantes dentro de estos factores que suman esta teoría de las pequeñas metas. El segundo factor es el tiempo. Nosotros tenemos que darnos un tiempo, obviamente, para lograr una meta. No se trata de decir, ok, yo voy a llegar a la cumbre de Shishapangma, pero me voy a tomar mi tiempo. No importa, pueden pasar 40 años, pero voy a lograrlo. No se trata de eso, tenemos que darnos un tiempo también. Una de las cosas importantes es que las metas requieren tiempo, un tiempo definido. Démonos un tiempo obviamente idóneo como para poder alcanzar esa meta. Normalmente nosotros tendemos a subestimar el tiempo que nos toma lograr algo y eso no es bueno. Tips para el tiempo. Primero, mira de dónde vienes y no cuánto te falta. Mira de dónde vienes y no cuánto te falta. El último día de cumbre, el error que yo cometía antes era decir, mirar hacia arriba a la cumbre, estar sumamente cansado físicamente y decir, mira todo lo que me falta. Error, porque ahí mi cabeza se está llenando de cosas negativas. Falta un montón todavía y ya estoy cansado. Lo que debo hacer es darle la vuelta al tema y darle la vuelta a mí también. Me doy la vuelta, miro atrás y digo, mira desde dónde vengo. Esto hace gran diferencia, porque desde dónde vengo se convierte en que la distancia se va a cortar muchísimo. Esto es lo primero que tenemos que considerar. El segundo es, obviamente, lo que hemos estado explicando. Propongámonos dar pequeños pasos, pequeñas metas. Esto nos va a acortar el tiempo de ascenso. Recordemos a cada instante el sueño. Recordemos a cada instante el objetivo. Recordemos a cada instante por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo recuerdo clarito que cuando me estaba entrenando para la expedición al Himalaya, que era un entrenamiento sumamente duro y arduo, no tenía ni ganas de salir a correr, porque estaba cansado, porque regresaba del trabajo y tenía que correr por lo menos 10 kilómetros. Pero me agarraba con muchísima fuerza, me ponía con muchísimas ganas la zapatilla y salía a correr. ¿Pero qué es lo que tenía en la cabeza? Tenía el Shishapangma en la cabeza. Tenía ese momento, me lo graficaba, el momento en que pisáramos pie por primera vez en ese campamento base, al pie de la montaña. Y todo eso iba recordando mientras iba corriendo. Y de hecho el cansancio se quedaba atrás. Recordemos a cada instante el sueño por el cual hemos trazado o nos estamos trazando justamente esa meta. El tiempo tiene que ser un tiempo determinado, tiene que ser un tiempo alcanzable y tiene que ser un tiempo realista, como les dije. Yo no voy a pretender, por ejemplo, la típica, este año a partir del 1 de enero voy a hacer dieta y voy a adelgazar. ¿No? Eso es el que menos dice. Perfecto. Claro. Y de repente dices, ¿sabes qué? Pero me voy a tomar todo un año pues para adelgazar unos 5 kilos. Eso no está bien. El tiempo tiene que ser realizable, el tiempo tiene que ser alcanzable. ¿Por qué? Porque las metas requieren tiempo. Otro punto y otro factor importante que interviene en esto de la teoría de las pequeñas metas y del paso a paso es la dificultad. ¿Por qué? Porque los verdaderos cambios requieren de desafíos, los verdaderos cambios requieren de retos. Un hábito, es decir, una costumbre que ya es nuestra, que la repetimos ya sin pensar, que la hemos cultivado por muchísimos años, no desaparece de la noche a la mañana. Entonces sí se convierte en un reto y sí se convierte en una dificultad. Esto está presente. Para nosotros poder mantener el ritmo de este proceso que estoy haciendo para poder lograr mi objetivo, tenemos que ser conscientes que estamos con un desafío adelante, con un reto adelante. Y esto también es lo bonito. Nosotros cuando nos trazamos metas en la montaña, nosotros decimos, ok, ahora nos toca hacer esta montaña porque es un poquito más difícil, porque técnicamente me exige un poquito más que la otra. Sabemos que va a ser más difícil esa montaña, de todas maneras. Cualquier mejoría que tú hagas, y considera esto por parte de la dificultad de lograr una meta, cualquier mejoría que hagas, por más pequeña que ésta sea, te está acercando a tu meta. Considera esto. El otro punto son las distracciones. Las distracciones que nosotros tenemos en el camino.
nosotros podemos encontrar peligros, tormentas, grietas, avalanchas. Todas estas son distracciones que, como les dije al comienzo, te van mellando las fuerzas y te van quitando probablemente esta motivación para alcanzar tu meta. Sé consciente que vas a tener en el camino varias distracciones también. Tener en cuenta que, sabiendo que son distracciones, podemos evadirlas, podemos superarlas y podemos seguir adelante. Si probablemente no somos conscientes que en el camino vamos a tener distracciones, en la primera distracción me voy a desviar de mi camino y me voy a olvidar de la meta a la cual yo había prometido tanto para este 2022. De hecho, el tema de las distracciones implica que nosotros tengamos que darle un tiempo adicional a esta meta. Un tiempo, como de llamarlo, de holgura, ¿no? Entonces, si yo digo, ok, ¿sabes qué? En 30 días voy a lograr esto. Y pasan 25 días y digo, uy, me va a faltar un poco porque probablemente en el camino hayan habido 1 o 2 distracciones. Entonces sí me pongo un tiempo de holgura, unos 10 días adicionales. Entonces esto también funciona y nos podemos dar esa licencia para poder lograr justamente las metas. Acuérdense que las metas son de cada uno, las metas son mías. Entonces el tiempo que yo voy a estimar es un tiempo que puedo manejar muy bien. Otro factor es el de las recompensas. Las recompensas que en el caso personal, en el caso de que cada uno se haya planteado una meta, es una autorrecompensa. Acuérdense que en el camino hacia la cumbre, cuando yo llegaba al punto, a la pequeña meta, a la pequeña cumbre, al pequeño objetivo que me había trazado, mi recompensa era el descanso. Yo descansaba en ese momento. Y obviamente me festejaba y me alegraba. Lo importante aquí es felicitarte cada pequeño logro que vas haciendo en el camino. ¿No es cierto? Vamos al ejemplo tradicional de voy a bajar de peso. Ok, voy a bajar 10 kilos en tanto tiempo. Bajaste 50 gramos la primera semana. No te pongas triste. Felicítate, alégrate, porque has logrado un paso más, una pequeña meta. 50 gramos. La semana siguiente me esforzaré un poquito más y bajaré un poquito más, pero has logrado bajar 50 gramos. Eso es lo importante, la recompensa de cada uno. Recompensar, si yo hablo de un equipo y hablo de una jefatura, recompensar a la gente que está a mi cargo, por más pequeño que haya logrado hacer esa persona, es festejarlo, felicitarlo, decirle que va muy bien, que va por muy buen camino. Esa es una recompensa. Muchos de nosotros nos olvidamos de eso. Muchos de nosotros nos olvidamos de recompensar a los que tenemos adelante y sobre todo muchos de nosotros nos olvidamos de recompensarnos a nosotros mismos. La recompensa en la montaña funciona y funciona muy bien. Y el otro punto es el tema, probablemente el más complicado de todos, el mantenimiento. Nuevamente, regresemos al tema de bajar de peso. Pasó el mes, increíblemente logré bajar 10 kilos. ¿Qué pasa al día siguiente? Me como todos los panetones que no me comí en Navidad y en Año Nuevo, ¿no? Y ¡blum!, otra vez vuelve. Entonces, el mantenimiento es lo complicado. El mantenimiento es lo difícil de hacer en este tema de las pequeñas metas. Consideremos que nosotros podemos mantener un ritmo en el camino hacia lograr mi meta que vayamos a mantener en el tiempo. Me explico. Yo puedo tener una meta en una oficina, cualquiera. Me da una meta de 5 millones. Estoy en el día 29 del mes y me quedo toda la noche chambeando, 24 horas seguidas. Y logré mi meta. Logré mi meta y me felicitaron. Qué bacán que lo hiciste. Pero ¿es el ritmo que yo quiero llevar? 24 horas trabajando. ¿Es factible? Mantenerlo en el tiempo es imposible. Entonces consideremos eso también. Consideremos que debemos tener un ritmo tal que podamos mantener finalmente para lograr que esa meta se mantenga en el tiempo. Es así como nos sucede a nosotros. La teoría dice entonces que lograr regularmente pequeñas victorias en el camino es trascendental para cada una de las personas que trabajan en problemas complejos. Esto es lo que dice la teoría. La teoría es básicamente desmenuzar
todo este complejo que tenemos al frente, toda esta gran meta que me estoy trazando en pequeñas metas, en pequeños pasos. Y yo debo festejar cada pequeña meta, cada pequeño paso en ese camino hacia esa gran cumbre que yo me pueda haber trazado en el camino hacia lograr este gran objetivo del 2022. Probablemente alguno de nosotros nos hayamos trazado varias metas, probablemente alguno de nosotros se ha trazado una sola gran meta. En cualquiera de ellas debemos considerar esto de las pequeñas metas. Acordémonos que probablemente, creo que todos nosotros, de alguna manera somos montañistas, todos, absolutamente todos, porque todos tenemos sueños y esos sueños se convierten en objetivos. Esos sueños salen mucho en diciembre, cuando digo el próximo año voy a hacer esto, voy a lograr esto, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que tengamos eso al frente, pensemos en que tenemos una cumbre por escalar. Y pensemos en lo que les he contado, que esa gran cumbre, si yo me concentro únicamente en eso, probablemente no llegue porque me voy a cansar físicamente y mentalmente. Acordémonos de separar esa gran cumbre en pequeñas cumbres, en pequeñas metas, y que cada una de estas metas deben ser festejadas por cada uno de nosotros. Y es así como vamos a lograr realmente, cuando las metas sean alcanzables, sean realistas, vamos a poder lograr todo aquello que nos hemos trazado en el camino hacia esta gran meta que nos hemos propuesto. Recordemos que si sumamos las pequeñas metas que vamos felicitándonos en el camino, vamos a tener esta gran meta que nos hemos trazado al final. Y por último, recordemos también que, oye, pero estas metas, estamos en situaciones complicadas, la pandemia sigue afuera, la tormenta sigue afuera. Y es verdad, la tormenta sigue afuera, pero hay algo que nosotros hemos aprendido en la montaña. Ninguna tormenta es para siempre. Todas, absolutamente todas las tormentas pasan. Y eso es lo que tenemos que considerar. Todas pasan. ¿Ok? Y dale, esto es básicamente la historia de montaña, de estos aprendizajes de montaña que quería contarles, de esta expedición, de estas expediciones que logramos hacer en el año 2000 y en el año 2006, considerando todos estos factores, todos estos puntos que hemos visto el día de hoy, se pueden lograr metas. Nosotros nos demoramos, 7 años, no porque quisiéramos, sino porque aparecieron estas situaciones inesperadas. 7 años con muchos sacrificios, pero también con muchísimas satisfacciones. Lograr escalar una montaña de 8.000 metros al comienzo nos parecía una locura y finalmente fue realista y fue factible hacerlo. Y consideramos cada una de estas herramientas que hemos visto el día de hoy, considerando sobre todo este tema del paso a paso y de las pequeñas metas. Yo les agradezco muchísimo por el tiempo de haber estado ahí prendidos en la cámara. Espero que también este mensaje haya llegado y que de alguna manera todos nos convirtamos en montañistas, sabiendo que ahora este propósito, esta meta que me he trazado para este año 2020 se convierta en una cumbre de 8.000 metros y que de hecho al ser montañista vamos a poder lograrlo si consideramos todos estos puntos el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por estar presentes. Y nada, ahora hay algunas preguntas del público y me gustaría tomar 3 de ellas, si me permiten. Y hay una que dice: ¿hay algún libro que recomiendas sobre motivación? Pregunta complicada, le hacen a un montañista. Le hacen a un montañista. A ver, en principio, yo he leído obviamente varios libros, la mayoría de montaña, de montañismo. Hay libros que son técnicos, teóricos, prácticos y hay otros que son netamente vivenciales. Yo podría decir que puedo separar aquí en 2. En este camino del aprendizaje para la consultoría que nosotros hacemos ahora en Perú 8000 en recursos humanos, donde tiene mucho que ver el tema de la motivación, hemos visto prácticamente ver los temas técnicos. Y este tema técnico me hace recordar un libro que leí hace algún tiempo atrás que se llama Construye tu sueño, de Luis Huete, de un consultor español, que nos da muchísimas herramientas, muchísimos tips muy concretos de cómo hacer y qué hacer para lograr nuestras metas y nuestros sueños. Pero es recontra práctico,
paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Es bastante técnico, incluso hasta con gráficos. Entonces, este libro nos puede servir muchísimo como una referencia, como ok, ¿qué hacer? ¿Cuál es el paso siguiente al que debo yo tomar en cuenta para poder lograr y cumplir mis metas? Este vendría a ser un libro de alguna manera técnico, táctico, para poder aprender justamente a ver cuáles son los pasos que tengo que seguir para poder lograr mis sueños. Pero como les dije, a mí la montaña me apasiona mucho y fue un libro que yo leí hace muchos años atrás, prácticamente al nivel donde yo empezaba a escalar, que se llama Everest sin oxígeno, de Reinhold Messner. Reinhold Messner fue uno de los grandes montañistas, fue el primero en lograr las 14 montañas más altas del mundo, los 14 8000. Y de él aprendí muchísimo. Leyendo este libro, Everest sin oxígeno, fue el primero en llegar a la cumbre del Everest sin oxígeno, cuando médicamente y científicamente prácticamente habían demostrado que sin oxígeno no era posible alcanzar los 8.848 metros de altura. Y él lo demostró y lo escribió en este libro, que a mí me ayudó muchísimo a sacar adelante no solamente la parte de montaña, sino la parte motivacional, la parte de por qué hacer las cosas, por qué hacer locuras en nuestra vida. Locuras sanas, obviamente, ¿no? Todos, absolutamente todos nosotros tenemos algo de locos. Y estas locuras nos hacen justamente cumplir estos sueños que nos vamos trazando. Entonces, son estos dos libros que yo podría mencionarlos como parte de lo que a mí me alentó en este camino de la motivación. Hay otra pregunta que dice, siempre me propongo metas al empezar el año. Bueno, claro, creo que casi todos, pero las olvido muy rápido. ¿Qué me recomiendas? Bueno, a ver, te recomiendo volver a escuchar la charla. Aquí hemos hablado un poco del paso a paso. Lo que concretamente les recomiendo a aquellas personas que es muy fácil olvidarse ¿se acuerdan del punto de las distracciones? Aquí inmediatamente nos desviamos y nos vamos por otro camino. Concentrémonos, hagamos nuestro ese sueño, hagamos que sea parte mía, sea realizable, que sea alcanzable por nosotros. Entonces, si yo en diciembre, 31 de diciembre, en esto del brindis, digo, este año prometo que voy a llegar a la luna. Frena un ratito, no vas a llegar a la luna. Entonces, que sean realizables los sueños. Arrancando por ahí, veamos el tema de la motivación, de la perseverancia, de las recompensas. Todos estos puntos que hemos dado el día de hoy nos van a ayudar muchísimo a tratar de no desviarnos de ese propósito que es probablemente muy difícil de alcanzar, sí. Pero si los consideramos y si sabemos que en el camino vamos a tener estas grietas y avalanchas, creo que va a ser más fácil entender que podemos continuar en este camino hacia lograr los sueños y las metas que nos hayamos dado por un plazo de tiempo. Y si no logramos en ese plazo, démonos esta holgura de tiempo también, que es siempre posible hacerlo, sobre todo si son nuestras propias metas. Otra pregunta, tengo un negocio. ¿Cómo puedo ayudar a que mis trabajadores se mantengan motivados? Hablé un poco sobre el tema de recompensas. Aquí no estoy hablando de temas económicos, no estoy hablando de recompensarlos con dinero, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una recompensa tan simple como una felicitación. No saben el efecto que causa. No saben el efecto que causa. La motivación va de la mano también con la situación, con el entorno, va muchísimo de la mano. Entonces por ejemplo, si regresamos un poco a abril del 2020, probablemente sea muy complicado mantener a alguien motivado en una situación tan compleja como eso, donde todos nosotros estábamos aprendiendo el tema de la virtualidad, donde todos nosotros estábamos de alguna manera acostumbrándonos a no vernos la cara directamente. Era muy complicado. Pero si hay alguien que está ahí atrás, dándote fuerzas, dándote estas felicitaciones por cada pequeña cosita que hayas hecho, es importante. ¿Cómo mantener motivado a un equipo? Es con esas recompensas, que no necesariamente tienen que ser monetarias. Es esto, plantearles una meta. Está bien plantearles una meta, sí, pero también dividamos esa meta en pequeñas metas. Y si en esas pequeñas metas este señor ha alcanzado una porción de esa meta, felicitémoslo. Eso es lo importante.
una de las fórmulas más básicas que existen es la felicitación. Y muchos de nosotros nos olvidamos de eso. Muchos de nosotros, siempre cuando escuchamos la palabra feedback, siempre hablamos en negativo. Uy, me van a dar feedback. Es decir, me van a dar duro. No, no. Siempre nos olvidamos que existe el feedback positivo. Siempre nos olvidamos que existe el feedback positivo y va por ahí. Va por ese lado. Así podríamos mantener tranquilamente a toda nuestra plana motivada para lograr ese objetivo que probablemente yo mismo les haya propuesto o les haya trazado. Bueno, ahora sí creo que el tiempo nos quedó corto. Nuevamente les agradezco muchísimo y espero pronto vernos en otra ocasión. Muchísimas gracias.